¿Sabías que más del 60% de los conductores sigue manejando incluso después de que el famoso check engine se enciende? Y de esos, al menos la mitad termina enfrentando reparaciones mucho más costosas o averías peligrosas en plena carretera. Vas conduciendo tranquilo, la música de fondo suena. El día parece normal, cuando de repente una luz se enciende en el tablero. Quizá es la de freno, o tal vez la del motor, o esa que dice ABS y que nunca habías visto encendida. En ese instante piensas, seguro no es nada, todavía anda bien, y continúas tu camino. Pero esa pequeña luz es el primer grito silencioso que tu auto lanza antes de que empiecen los problemas reales. Y lo que viene después podría costarte no solo una fortuna, sino tu seguridad y la de quienes viajan contigo. Millones de personas ignoran esas advertencias todos los días. Algunos por miedo, otros por desconocimiento, otros simplemente porque el carro sigue andando. Este video es para ti, punto. Que alguna vez dudaste si debías hacer algo cuando esas luces se encendieron. Vamos a revelar qué significan realmente, cuándo debes actuar y cómo evitar que un simple símbolo en el tablero se convierta en tu peor pesadilla. Hoy vamos a recorrer los 6 tipos de fallas más comunes que afectan a millones de autos en todo el mundo. Y te prometo algo, punto. Después de ver esto, nunca más verás tu tablero con los mismos ojos. Capítulo 1. Luces de advertencia y el temido ECU. Las luces en el tablero no están ahí para adornar. Son el lenguaje que usa tu auto para avisarte que algo no anda bien. Entre las más comunes, la del ABS, punto. La de freno, punto. El famoso check engine. O simplemente una luz naranja que parece inofensiva. Ahora, ¿qué pasa si solo borras el código con un escáner? Muchos mecánicos o conductores lo hacen, pero eso no elimina el problema, solo el aviso. Es como si en lugar de apagar una alarma de incendio con agua, simplemente bajaras el volumen del timbre. El fuego sigue ahí. Y lo peor es que cada kilómetro recorrido en esas condiciones agrava el daño. La ECU, o unidad de control del motor, registra cada anomalía. Cuando algo no cuadra, una lectura fuera de rango, una señal que se corta, enciende una luz. Es su forma de decirte, oye, algo está mal. Si lo ignoras, el auto puede entrar en modo de emergencia. Lo has visto. Pérdida repentina de potencia, respuesta lenta del acelerador, punto. Consumo de combustible elevado. Todo esto es tu auto protegiéndose de sí mismo. Un caso real, un conductor de un Nissan ignoró durante meses la luz de check engine. El auto funcionaba, aunque gastaba más gasolina. Hasta que un día, en plena carretera, perdió potencia y el motor se detuvo. ¿La causa? El sensor de oxígeno había fallado y al no corregirse, el catalizador se dañó por completo. Lo que pudo ser un gasto de $50 en un sensor terminó costando más de $1,000 en reparaciones. Otro ejemplo, una conductora de un Hyundai Tucson decidió borrar el código de error en lugar de diagnosticarlo. La luz se apagó por un par de días, pero volvió a encenderse. 3 semanas después, el motor entró en modo de protección y no pasaba de 40 km/h en carretera. Lo que parecía un detalle eléctrico terminó en una reparación costosa de la válvula EGR. Incluso hay conductores que desconectan la batería para resetear la ECU y apagar las luces. Pero al poco tiempo, vuelven a encenderse. El auto no se arregla desconectando su memoria. Se arregla encontrando la causa. También es clave entender que cada luz tiene su urgencia. Una luz roja de freno no se puede ignorar jamás. Una amarilla de motor
no es una condena inmediata, pero sí un aviso de que algo no está funcionando al 100%. Los autos modernos tienen entre 50 y 100 testigos diferentes, y cada uno existe por una razón. Lo que debes hacer es claro, diagnóstico real. Escáner, sí, pero interpretado por alguien que sepa lo que está leyendo. Porque borrar códigos no es arreglar fallas, es taparlas, y a veces eso cuesta el doble. Recuerda esto, si tu auto enciende una luz, es porque está tratando de hablar contigo. Capítulo 2. Arranque y batería. Imagina esto, desconectas la batería de tu auto por una reparación menor. La vuelves a conectar, y de repente, el auto no enciende. Ni siquiera hace el intento. ¿Qué pasó? Muchos autos modernos tienen sistemas que dependen completamente del voltaje constante. Al desconectar la batería, reinicias computadoras internas. Algunas se reconfiguran solas, otras número. Y aquí empieza el dolor de cabeza. Toyota, Honda CR-V, Ford Ranger, BMW Amarok, Mercedes, todos han tenido casos reportados de apagones inesperados después de manipular la batería. En algunos, el inmovilizador se activa y bloquea el arranque. En otros, simplemente hay una pérdida de parámetros esenciales. Y lo más frustrante es que el conductor no entiende qué pasó, porque solo quitó la batería. La gran duda: ¿basta con desconectar el negativo o también hay que quitar el positivo? La respuesta más segura es, si vas a desconectar la batería, hazlo siempre con ambos polos, comenzando por el negativo. Pero más allá de eso, si vas a desconectarla por mucho tiempo, lo mejor es tener un respaldo de energía, o usar un escáner que permita mantener las memorias activas. Un caso común. Propietarios de Amarok han reportado que, tras cambiar baterías sin seguir el procedimiento adecuado, el auto no arranca más. El sistema electrónico necesita ser reprogramado. Lo mismo ocurre en Mercedes modernos, donde incluso cambiar la batería requiere un procedimiento especial con equipo de diagnóstico. Y si tu auto se apaga solo mientras conduces, no siempre es la batería. Puede ser el alternador, puede ser una falla en los sensores de posición, o incluso un simple mal contacto. Pero lo que nunca debes hacer es seguir conduciendo sin revisar, porque si el problema se repite en carretera, las consecuencias pueden ser graves. Muchos autos modernos requieren reprogramación del sistema tras un corte de energía. Si tu mecánico no tiene el equipo adecuado, podrías terminar peor que al inicio. Lo que parece una simple batería descargada puede convertirse en un dolor de cabeza electrónico. En resumen, la batería no es solo una caja con carga. Es el corazón eléctrico de tu auto. Y tratarla mal puede apagar mucho más que el motor. Si tu auto no enciende después de manipular la batería, no culpes al azar. Tu coche está pidiendo una reconfiguración que solo un buen diagnóstico puede darle. Capítulo 3. Aceleración y ralentí inestable. Nada genera más desconfianza que sentir que tu auto se acelera solo. Vas en un semáforo, sueltas el pedal, y el motor empieza a subir revoluciones sin razón aparente. Es inquietante, peligroso, punto. Y sobre todo, impredecible. Casos como el GMC Terrain o la Fiat Toro han reportado este tipo de fallas. Pero el problema no siempre está en el motor. Muchas veces, el culpable es el cuerpo de aceleración. Este componente, que regula electrónicamente cuánto aire entra al motor según la posición del acelerador, puede ensuciarse, descalibrarse o fallar por completo. Cuando eso ocurre, el auto puede responder con aceleraciones espontáneas, tirones, o incluso apagarse al reducir la velocidad. Y lo más frustrante es que muchas veces el escáner no muestra códigos claros.
lo que lleva a cambiar piezas innecesarias. Modelos como el Nissan Tiida, el Toyota Yaris o el Peugeot 206 han presentado fallas en el cuerpo de aceleración que derivan en comportamientos erráticos. A veces el auto pierde fuerza, otras veces se revoluciona sin motivo. Si no se limpia y calibra adecuadamente, el problema persiste aunque cambies bujías, bobinas o inyectores. Otra causa frecuente de tirones al acelerar es la mezcla aire-combustible mal gestionada. Esto puede ser por sensores defectuosos, entradas de aire no medidas o incluso problemas en la ECU. ¿Tu auto se queda sin fuerza al subir una pendiente? ¿Sientes que responde lento al pisar el acelerador? Podrías estar lidiando con un cuerpo de aceleración en mal estado, una mariposa trabada o una ECU protegiendo el motor. Un ejemplo concreto. Un conductor de Yaris notaba que el auto daba tirones en frío y se aceleraba solo al arrancar. Tras varios intentos, cambiando bujías, descubrieron que el cuerpo de aceleración estaba lleno de carbón y necesitaba limpieza y calibración. Una intervención de 30 minutos resolvió lo que parecía un problema mayor. Y hay algo más. En autos modernos, el pedal del acelerador ya no tiene cable, sino un sensor electrónico. Si este falla, la ECU interpreta señales erróneas, y el auto puede acelerarse sin control. Aunque es raro, pasa, y puede ser muy peligroso. Incluso el ralentí inestable, cuando el auto vibra demasiado al estar detenido, es una señal de alerta. Puede indicar desde una simple fuga de vacío, hasta inyectores sucios o bobinas defectuosas. No es solo una incomodidad, es un aviso de que el motor no está funcionando equilibradamente. Ignorar estos síntomas puede llevar a fallas mayores, porque donde hay tirones hoy, puede haber un motor apagado mañana. Recuerda, la aceleración no es solo potencia, es también seguridad. Un auto que no responde cuando lo necesitas es un riesgo latente. Capítulo 4. Sistemas eléctricos y electrónicos. Todo comienza con una falla menor. Punto. El estéreo deja de sonar. Luego, el aire acondicionado no responde. Después, el tablero empieza a parpadear o se apaga completamente. ¿Coincidencia? Para nada. Los sistemas eléctricos y electrónicos modernos están conectados entre sí. Lo que parece una simple molestia puede ser la antesala de una falla total. Cuando el tablero comienza a parpadear, no solo es molesto, es una advertencia. Puede deberse a una mala conexión de tierra, a una batería defectuosa, o incluso a módulos de control con cortocircuitos. Y si los ignoras, puedes quedarte sin ningún tipo de referencia mientras conduces. Sin velocímetro, punto. Sin luces testigo, punto. Sin indicadores de temperatura. Los sensores también juegan un papel clave. El sensor MAP, el de oxígeno, el del cigüeñal y el del árbol de levas. Son esenciales para que el motor funcione correctamente. Si alguno de ellos falla, el auto puede no arrancar, fallar en caliente o encender luces de advertencia sin causa aparente. Un caso típico: un Peugeot con falla en sensor de cigüeñal se apagaba en caliente sin previo aviso. En el taller, el auto arrancaba normal. Este tipo de fallas intermitentes son las más peligrosas, porque el conductor cree que ya se arregló solo. Una falla en el sensor del cigüeñal puede hacer que el motor se apague en plena marcha. Un sensor MAP defectuoso puede alterar la mezcla de aire y combustible y provocar un consumo excesivo. Y el de oxígeno, si no trabaja bien, puede dañar el convertidor catalítico, una de las piezas más caras del escape. Incluso el sensor del árbol de levas puede ser responsable de fallas misteriosas. Cuando falla,
la sincronización del motor se pierde, y el auto puede no arrancar o hacerlo con dificultad. Muchos talleres cambian otras piezas antes de llegar a este diagnóstico. Además, los problemas eléctricos no siempre vienen de los sensores. Un simple relay defectuoso puede dejarte sin arranque. Un fusible mal colocado puede apagar el aire acondicionado. Y un falso contacto puede volver loco todo el tablero. Lo que parece un misterio muchas veces se resuelve con una revisión de lo básico. Lo más peligroso es que estas fallas suelen ser intermitentes. Hoy todo funciona bien, y mañana el auto no arranca. Por eso es crucial atender los primeros síntomas, por más mínimos que parezcan. La electrónica automotriz es maravillosa cuando funciona, pero implacable cuando falla. Y muchas veces el problema está en un simple fusible, un relay o un falso contacto que nadie revisó a tiempo. Capítulo 5. Consumo excesivo y pérdida de potencia. Tu auto ya no rinde igual. Vas más seguido a la gasolinera. Sientes que gasta más, pero responde menos. ¿Te suena familiar? Un Toyota Camry del 94, por ejemplo, puede llegar a consumir combustible en exceso. Si el sistema de inyección no está bien calibrado, si los sensores de oxígeno están gastados, o si hay fugas en la admisión. Y aunque el motor sea confiable, los años y el mantenimiento deficiente cobran factura. Cada litro extra de gasolina que consumes sin razón es dinero tirado. Pero el exceso de consumo no es exclusivo de autos viejos. Una BMW Amarok 2015 puede perder potencia después de una reparación mal hecha. Tal vez cambiaron una válvula EGR, pero no se adaptó con escáner. O se cambió el turbo sin recalibrar el sistema. El resultado: menos fuerza, más consumo. Y un conductor frustrado que siente que su auto ya no es el mismo. Y no olvidemos el golpeteo del motor. Ese ruido seco y constante que persiste incluso después de cambiar válvulas. Muchas veces no es solo el tren de válvulas. Puede ser bielas desgastadas, pistones flojos o un árbol de levas dañado. Incluso un mal aceite puede agravar el problema. Un ejemplo: un propietario de Amarok notó que tras una reparación en el turbo, el auto no tenía la misma fuerza. El taller no realizó la adaptación electrónica y el vehículo trabajaba fuera de parámetros. El consumo aumentó y la potencia se redujo. Una simple omisión técnica arruinó la experiencia de conducción. Otro caso: un conductor de un Peugeot 307 escuchaba golpeteos constantes. Cambió válvulas, pero el ruido seguía. El problema real eran las bielas. No detectarlo a tiempo terminó en un motor destruido. También debemos mencionar algo que pocos consideran: los filtros. Un filtro de aire obstruido, un filtro de gasolina saturado o un filtro de aceite vencido pueden hacer que el auto pierda potencia y consuma más. Son piezas económicas, pero ignorarlas genera daños costosos. Perder potencia es uno de los síntomas más frustrantes. No hay códigos de error. No hay luces en el tablero. Solo un conductor que siente que su auto ya no empuja como antes. En estos casos, un escáner básico no basta. Se necesita análisis de compresión, revisión del sistema de escape, chequeo del turbo si lo tiene, y pruebas reales de rendimiento. Porque muchas veces no es que tu auto esté roto, es que está mal calibrado. Y un motor mal calibrado consume más, rinde menos y se desgasta más rápido. Si notas que tu auto ya no es el de antes, no lo ignores. Lo que pierdes en potencia hoy, mañana lo perderás en confiabilidad. Capítulo 6. Casos críticos que ponen en riesgo tu vida. Hay fallas que son molestas.
pero hay otras que pueden poner en peligro tu vida. Y es importante reconocerlas a tiempo. Imagina ir por la autopista a 100 km por hora y que el auto simplemente se apague. Eso le ha pasado a conductores de Windstar y CR-UPME 2002, especialmente cuando el aire acondicionado está encendido. ¿Por qué ocurre? Puede ser una sobrecarga eléctrica, una falla en el sensor del cigüeñal o incluso una mala conexión a tierra. Pero lo más grave es que sucede sin aviso previo. Otro caso, un Renault Oroch que no arranca y con las agujas del tablero girando como locas. Eso indica un problema eléctrico severo, probablemente en la red CAN del vehículo. En esos casos, no se trata de batería ni de fusibles. Es la comunicación entre módulos que ha colapsado y requiere un especialista. Y luego está el Chevy con la SD Sport encendida permanentemente. Algunos piensan que es solo un fusible o un detalle estético, pero puede ser señal de que la transmisión está forzada a operar en un modo no recomendado, limitando cambios o exigiendo de más el motor. Ignorar esto puede llevar a una reparación mayor. Incluso se han visto casos de autos que en plena carretera entran en modo seguro, reduciendo la velocidad al mínimo. Es una protección, pero en autopista puede ser igual de peligroso que apagarse. Manejar así es jugar con la suerte. Otro caso extremo. Un conductor de una Windstar relató cómo el auto se apagó por completo en una curva de autopista. Sin dirección asistida y sin frenos efectivos, apenas logró detenerse. El diagnóstico posterior mostró un alternador defectuoso, que había dejado al vehículo sin energía. Los casos críticos tienen algo en común. Aparecen de golpe, sin patrones claros, y si no se actúa rápido, el daño escala. Lo que debes saber es que ningún auto moderno se apaga sin antes dar pistas. La mayoría de los fallos graves se pueden evitar si atendemos las pequeñas señales previas. Punto. Un testigo intermitente. Punto. Una vibración distinta. Punto. Un sonido nuevo. En temas de seguridad, lo mejor es pecar de precavido. Porque cuando un auto falla a 100 por hora, lo que está en juego no es solo el motor, es tu vida. Capítulo 6. Casos críticos que ponen en riesgo tu vida. Hay fallas que son molestas, pero hay otras que pueden poner en peligro tu vida. Y es importante reconocerlas a tiempo. Imagina ir por la autopista a 100 km por hora y que el auto simplemente se apague. Eso le ha pasado a conductores de Windstar y CR-UPME 2002, especialmente cuando el aire acondicionado está encendido. ¿Por qué ocurre? Puede ser una sobrecarga eléctrica, una falla en el sensor del cigüeñal o incluso una mala conexión a tierra. Pero lo más grave es que sucede sin aviso previo. Otro caso, un Renault Oroch que no arranca y con las agujas del tablero girando como locas. Eso indica un problema eléctrico severo, probablemente en la red CAN del vehículo. En esos casos, no se trata de batería ni de fusibles. Es la comunicación entre módulos que ha colapsado y requiere un especialista. Y luego está el Chevy con la SD Sport encendida permanentemente. Algunos piensan que es solo un fusible o un detalle estético, pero puede ser señal de que la transmisión está forzada a operar en un modo no recomendado, limitando cambios o exigiendo de más el motor. Ignorar esto puede llevar a una reparación mayor. Incluso se han visto casos de autos que en plena carretera entran en modo seguro, reduciendo la velocidad al mínimo. Es una protección, pero en autopista puede ser igual de peligroso que apagarse. Manejar así es jugar con la suerte. Otro caso extremo.
Un conductor de una Windstar relató cómo el auto se apagó por completo en una curva de autopista. Sin dirección asistida y sin frenos efectivos, apenas logró detenerse. El diagnóstico posterior mostró un alternador defectuoso, que había dejado al vehículo sin energía. Los casos críticos tienen algo en común. Aparecen de golpe, sin patrones claros, y si no se actúa rápido, el daño escala. Lo que debes saber es que ningún auto moderno se apaga sin antes dar pistas. La mayoría de los fallos graves se pueden evitar si atendemos las pequeñas señales previas. Punto. Un testigo intermitente. Punto. Una vibración distinta. Punto. Un sonido nuevo. En temas de seguridad, lo mejor es pecar de precavido. Porque cuando un auto falla a 100 por hora, lo que está en juego no es solo el motor, es tu vida. Capítulo 6. Casos críticos que ponen en riesgo tu vida. Hay fallas que son molestas, pero hay otras que pueden poner en peligro tu vida. Y es importante reconocerlas a tiempo. Imagina ir por la autopista a 100 km por hora y que el auto simplemente se apague. Eso le ha pasado a conductores de Windstar y CR-UPME 2002, especialmente cuando el aire acondicionado está encendido. ¿Por qué ocurre? Puede ser una sobrecarga eléctrica, una falla en el sensor del cigüeñal, o incluso una mala conexión a tierra. Pero lo más grave es que sucede sin aviso previo. Otro caso, un Renault Oroch que no arranca, y con las agujas del tablero girando como locas. Eso indica un problema eléctrico severo, probablemente en la red CAN del vehículo. En esos casos, no se trata de batería ni de fusibles. Es la comunicación entre módulos que ha colapsado y requiere un especialista. Y luego está el Chevy con la SD Sport encendida permanentemente. Algunos piensan que es solo un fusible o un detalle estético, pero puede ser señal de que la transmisión está forzada a operar en un modo no recomendado, limitando cambios o exigiendo de más el motor. Ignorar esto puede llevar a una reparación mayor. Incluso se han visto casos de autos que en plena carretera entran en modo seguro, reduciendo la velocidad al mínimo. Es una protección, pero en autopista puede ser igual de peligroso que apagarse. Manejar así es jugar con la suerte. Otro caso extremo. Un conductor de una Windstar relató cómo el auto se apagó por completo en una curva de autopista. Sin dirección asistida y sin frenos efectivos, apenas logró detenerse. El diagnóstico posterior mostró un alternador defectuoso, que había dejado al vehículo sin energía. Los casos críticos tienen algo en común. Aparecen de golpe, sin patrones claros, y si no se actúa rápido, el daño escala. Lo que debes saber es que ningún auto moderno se apaga sin antes dar pistas. La mayoría de los fallos graves se pueden evitar si atendemos las pequeñas señales previas. Punto. Un testigo intermitente. Punto. Una vibración distinta. Punto. Un sonido nuevo. En temas de seguridad, lo mejor es pecar de precavido. Porque cuando un auto falla a 100 por hora, lo que está en juego no es solo el motor, es tu vida. Si llegaste hasta aquí, punto. Ya sabes algo que la mayoría de los conductores ignora. Tu auto no falla de un día para otro. Siempre avisa, a veces con una luz, a veces con un ruido, a veces simplemente con una sensación que no puedes explicar, pero que sabes que no es normal. La tecnología automotriz ha avanzado tanto que hoy los autos pueden decirte con precisión que les duele. El problema es que muchos no quieren escuchar. Y cuando ignoras las advertencias, lo que era un arreglo sencillo se convierte en una reparación costosa o en una situación peligrosa.
Recuerda, una luz en el tablero es como un mensaje de auxilio. Un ruido extraño es un susurro de advertencia. Una vibración nueva es el eco de un problema que está creciendo. No los ignores. Cada pequeño síntoma es una oportunidad para prevenir algo mayor. Si tu auto pudiera hablar, te diría, cuídame hoy para que no me pierdas mañana. Y no se trata solo de ahorrar dinero. Se trata de tu seguridad, de la de tus pasajeros y de la tranquilidad de cada viaje. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que el auto nos pide hoy? Esa revisión pendiente. Ese ruido extraño que nos da pereza revisar. Ese testigo encendido que decidimos ignorar. Cada vez que lo hacemos, jugamos una ruleta, en la que podemos perder más de lo que imaginamos. Por eso, si este video te ayudó a entender mejor a tu compañero de 4 ruedas, dale like, compártelo con quien más lo necesite y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Así seguiremos creciendo juntos en esta comunidad de conductores conscientes. Y ahora te toca a ti. Punto. ¿Qué historia tienes con tu auto? ¿Ignoraste una luz y luego fue tarde? ¿O atendiste un síntoma a tiempo y evitaste un desastre? Déjalo en los comentarios, porque tus experiencias pueden salvar a otros. Y no te vayas sin ver el próximo video. ¿Qué hacer si tu auto se apaga en plena carretera? Puede parecer un escenario lejano, pero cuando ocurre, cada segundo cuenta. Haz clic y prepárate. Punto. Porque tu seguridad comienza con la información. Nos vemos en el próximo video. Maneja seguro, escucha a tu auto y nunca olvides que un conductor prevenido vale por 2.